Entre los temas que el oficialismo busca resolver antes de que termine esta legislatura se encuentra la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes. El gobierno lo quiere sacar porque es un requisito que entiende clave, por ejemplo, para poder acceder a otro tipo de acuerdo, al acuerdo transpacífico, un objetivo que es importante para la agenda de política exterior de este gobierno que se fijó el propio presidente Lacalle, que es a la vez también una discusión muy relevante en sí misma. De momento, en relación a lo que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el Frente Amplio no lo lleva, no lo apoya, más allá de que lo impulsó en el periodo anterior y hasta su precandidata Carolina Cose argumentó que sería un error no apoyarlo. Fue una de las que lo presentó en el periodo anterior siendo ministra de Industria, ¿no? Pero hace días atrás, Carolina Cose dijo que el Frente Amplio debería apoyar el tratado en materia de patentes si se busca aprobarlo en principio en la Cámara de Diputados, en el plenario de la Cámara de Diputados. Así que las miradas están puestas un poco en la actitud que adopte, por ejemplo, Cabildo Abierto, que teme que la adhesión al tratado termine perjudicando a algunos sectores concretos de la industria nacional, un temor que también tienen otros sectores políticos, por ejemplo el MPP. Por el otro lado, además de ser defendida fuertemente por la mayoría del oficialismo, la iniciativa es apoyada prácticamente por todo el ámbito científico y académico local. Muestra de eso es la entrevista que tuvimos hace algunos días con el decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y el director del Instituto Pasteur en Montevideo, Carlos Battiani. Hoy vamos a escuchar otra campana, vamos a conversar con el abogado Ricardo Olivera, ex director del Instituto de Derecho Comercial de la UDELAR, actual presidente de la Academia de Derecho del Uruguay, asesor de la Asociación de Laboratorios Nacionales, uno de los sectores que podría verse afectado si Uruguay adhiere a este tratado y que obviamente está en contra. Bueno, doctor Olivera, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por recibirme. A ver, en este debate que se ha tenido sobre el tema de adherir al Tratado de Patentes, usted, por ejemplo, acompañó y asesoró a la Asociación Nacional de Laboratorios en las comisiones del Parlamento en donde se trató este tema, ¿es así? Sí, a ver, no es un tema nuevo. Si bien es nueva la discusión y la propuesta de adherir al Tratado de Colaboración en materia de patentes, no es nuevo el contexto de los temas vinculados a patentes de la industria farmacéutica. Y me gustaría hacer 2 o 3 precisiones simplemente para contextualizar esto y entender de qué estamos hablando, porque creo que se ha puesto el foco y el argumento en cosas que no son el centro histórico, económico y de disputa de la cuestión. Bueno, primero, a ver, supongo que simplemente para alinear a la audiencia este concepto, ¿qué es la patente? La patente es un beneficio que la ley le otorga a quien inventa algo. Es decir, con la finalidad de premiar o de favorecer o de estimular al inventor, se le da al inventor el privilegio de explotar en exclusividad su invento en determinado periodo. Es decir, más allá de que algún economista podrá hacer algún matiz en lo que decimos, se le otorga una suerte de monopolio. Es decir, durante un lapso determinado, que en nuestra ley son 20 años, se le otorga el monopolio de explotación de determinado producto. O sea que es un régimen excepcional donde cambiamos la regla de libertad de competencia por un régimen de privilegio, con la finalidad de estimular la creatividad, de estimular los inventos, de desarrollar la ciencia, la tecnología o lo que fuere. Esa protección viene a fungir como un incentivo a la innovación, a la investigación, a la creación. Para otorgar ese incentivo, se le requiere a ese invento 3 requisitos. El primer requisito es que tenga novedad. En segundo lugar, que tenga de alguna manera
altura inventiva, o sea, ¿no? que estén genuinamente inventando algo, y en tercer lugar que tenga aplicación industrial. Esto, que suena vago, pasa normalmente por un control estatal, y ese control estatal es el que evalúa si se cumplen o no los requisitos y se otorga el privilegio al inventor. Ese es el cerno del asunto. El centro del asunto. A ver, en nuestro país, hasta el año 1999, las patentes no tenían una trascendencia demasiado importante. ¿Qué pasa el año 1999? Se aprueba la actual ley de patentes que trae como innovación que los productos farmacéuticos pasan a ser patentables. Productos medicinales y farmacéuticos, en la ley anterior del año 41 no eran patentables. O sea que... Ese fue el cambio que introdujo la ley en 1999, que fue una novedad. Fue una nueva novedad y fue la primera oportunidad donde se enfrentan la industria nacional de laboratorios con la industria internacional de los laboratorios que generalmente son quienes generan, investigan en el exterior y generan productos. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaba hasta ese momento? ¿Qué era lo que ocurrió actualmente? No había ninguna protección de los productos medicinales y farmacéuticos. Existía la idea de como estaba comprometida la salud pública, no se podían patentar, no podíamos darle a nadie el monopolio de la producción y de la venta, ¿no? Obviamente esto, en un mundo que se globaliza cada vez más, tenía presiones importantes. Internacional. Y en el año 99 se modifica la ley. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer efecto que produce la modificación de la ley? Que no tengo cifras concretas, pero la cantidad de patentes que se pasan a inscribir en Uruguay se multiplica por 10, por 9, por 10. O sea, tiene un rango de crecimiento muy grande. O sea, me imagino que estamos hablando de, por ejemplo, laboratorios o empresas extranjeras que vienen a patentar acá para acá limitar la posibilidad de que los laboratorios locales generen productos similares. Productos, sí. Para tener el privilegio, sí, exacto, y podés oponer a que alguien utilice o tener el control y el beneficio comercial de patentar un producto que ellos habían inventado. Capaz para entender eso, te hago una breve pregunta, ¿no? Capaz lo que podríamos arrancar también entendiendo un poco la contracara de eso, que es la posibilidad que tenía uno, o que tiene hasta el día de hoy, de producir algún tipo de medicamento, por ir a ese ejemplo concreto, con la invención que hizo otra persona, sí, claro, sin tener que pagar la patente, que es un genérico. Capaz que estaría bueno entender eso, porque es como la contracara de todo, ¿no? Sí, o sea... ¿Cómo lo podemos explicar de forma sencilla? Lo que vos estás registrando como novedad es generalmente una droga, un producto. A ver, la patente es un producto en concreto, no es una marca, o sea, ¿no? O sea... ¿no? O sea, yo un mismo producto con otro principio activo le pongo otra marca, no es un producto distinto. El que va a la farmacia lo sabe porque te ofrecen un producto y vos puedes preguntar, ¿hay otro que tenga la misma fórmula? Y te dan distintas marcas. Exacto. Pero el primer efecto que produjo esto fue que la Dirección de la Propiedad Industrial no estaba preparada y colapsó. Uh-huh. ¿Y en qué se tradujo este colapso? Se tradujo en que empezó a tener un atraso crónico y las patentes en el Uruguay demoraban 10 años en concederse, ¿no? Lo cual creó una situación de dificultad y una situación de presión en los gobiernos, en todos los últimos gobiernos, o sea, los gobiernos de la administración anterior, en esta, y es un tema no resuelto. A ver, una fórmula para poder solucionar, ¿no?, ese cuello de botella es hacer una mejor dotación de los recursos para quienes están encargados de investigar y aceptar o dar crédito a las patentes que son reclamadas. Sí, señor, definitivamente.
cosa que No sucedió. no sucedió. Bien. Por otra parte, bueno, la Dirección de Propiedad Industrial ha cumplido en esos tiempos largos, pero ha cumplido con su función. De modo tal de que normalmente, en términos generales, solamente un 10% de las solicitudes de patente que se presentan pasan por el filtro de que se entienda que hay novedad, que hay altura inventiva y que hay aplicación industrial. Muchas patentes se rechazan, o sea que no es, es una puerta angosta, porque en última instancia ha tenido la política, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de que ese privilegio, ese monopolio, lo tiene que dar con carácter restrictivo. Bien. ¿De acuerdo? O sea, yo entiendo mal, o tampoco el país tiene verdaderos incentivos para que esta dirección sea más eficiente a la hora de evaluar en menos tiempo las patentes, porque eso viene por una presión internacional que Uruguay en definitiva termina suscribiendo a generar una ley de patentes, pero en realidad no tiene, es una fórmula también para decir, bueno, yo cumplo con la ley, como pasa con otras leyes, cumplo con la presión internacional, pero después la termino aplicando ahí. A mi modo. Claro, a mi modo, porque en realidad no me sirve para mucho aplicar eso si quiero, por ejemplo, favorecer a la industria nacional. Exacto. Sí, digo, hasta acá yo creo que el problema de la Dirección de la Propiedad Industrial fue que no tenía espaldas para ese crecimiento exponencial que tuvo el tema, o sea, ¿no? O sea, Lo sobrepasaron. lo sobrepasaron. Entonces, como en realidad hubo quejas importantes de laboratorios internacionales, empezaron a adoptarse de algunas soluciones o algunos parches. Algunos en la administración anterior, durante, creo que el ministerio de la ingeniera Cose, es decir, que fue una resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial de 6 y 7 del año 2019. Hasta ahora no estamos en el mundo del tratado. No, O sea, todavía no. ¿No? Y en esa resolución, ¿qué dijo la Dirección de la Propiedad Industrial? Sacó lo que le llamó el procedimiento de aprovechamiento de resultados, el PAR. ¿Qué decía el PAR? Que la oficina podía tomar estudios hechos por otras oficinas de otros países y en base a eso aprobar las patentes. Bien, era agilizar un proceso dándole certificación o homologando una propiedad industrial a través de otra oficina que ya había tramitado. Hay otra que la vio, agarro esta y la patentizo en Uruguay. La doy por buena, hablando mal. Eso fue recurrido. Sí. La propia Dirección de la Propiedad Industrial dio marcha atrás. Es decir, pero ¿Eso fue recurrido por quién? Por los laboratorios. Por los laboratorios, ahí está. Porque todo este tema se está dando en el contexto de la industria farmacéutica. Sí, está bien. ¿No? Es decir, el interín se colaron una cantidad de patentes de ese régimen. Entonces, como se colaron un montón de patentes, a pesar de que dio marcha atrás, se siguió el procedimiento y el Tribunal de Contencioso Administrativo, el año 2023, anuló esa resolución diciendo que se incumplía la ley porque ¿Y cayeron las patentes que habían sido aprobadas? ¿Cayeron las patentes que habían sido aprobadas? Se anuló todo el régimen. O sea que y lo que dijo es la responsabilidad de aprobar una patente es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. No la puede tercerizar en otra oficina. Bien, perfecto. Ahora, doctor Olivera, como no tenemos muchos minutos y necesitamos abordar... Pero, claro, pero... Quiero llegar al Tratado de Patentes. Y ahí está. En esta administración se volvió sobre este tema y se aprobó otra cosa que es bastante parecida, que es el procedimiento... el procedimiento de pronta resolución de patentes, en el cual le dice, muy bien, señor propiedad industrial, usted puede tomar otros antecedentes, pero usted tiene que resolver usted, y tiene que resolver en 60 días. Entonces, eso se ha vuelto a recurrir. ¿Por qué? Si te llevaba 10 años y ahora lo tienes que hacer en 60 días, algo
raro acá hay. O sea, ¿por qué así hace 10 años si lo puede hacer en 60 días? O sea que supuestamente hay que presumir que los mismos controles que hacías antes no los estás haciendo ahora, ¿no? Hasta ahí toda esta pelea que está nuevamente el Tribunal de Contencioso y peleándose. En todo este escenario Aparece el Tratado de Patentes. aparece el Tratado de Patentes como otro mecanismo de poder acudir, en este caso, no ya a otras oficinas, sino a un dictamen o a una precalificación realizada por OMPI, ¿no? La Oficina de la Propiedad Mundial de la Propiedad Industrial. Y se trae a colación, aparece sobre el tapete este tratado, que es del año 1970, o sea que no es ayer, tiene más de 50 años. 150 países adheridos. Sí. Y que de alguna manera tiene como dos grandes capítulos. Lo primero permite que de alguna manera alguien de países que integran ese entorno registre su producto en la respectiva oficina, y eso le da un plazo de 30 meses para inscribirlo en cualquiera de los demás países establecidos. ¿De acuerdo? Y además le hace una búsqueda internacional. Eso es lo que llama el capítulo 1 del tratado. Y tiene un capítulo 2 que dice que la Oficina de la Propiedad Industrial, OMPI, es para los países esos, puede hacer una especie de precalificación de si se dan los requisitos que son los mismos. En todas partes, se enuncian como los mismos, que son lo de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Entonces, ¿cuál es el tema que se está planteando acá? Es que lo que no se pudo hacer por el primer procedimiento del año... por el PAR. Por el PAR. Lo que no se pudo hacer, o que no está cuestionado... En este momento se quiere hacer por el Tratado de Patentes. Se quiere hacer por el Tratado de Patentes. Ahora, la pregunta a la que yo voy es... Ahí, obviamente, usted está planteando el lado de los laboratorios, y más que nada de los laboratorios locales, porque en realidad, si lo ponemos en temas de disputas de beneficios comerciales, de términos de rentabilidad, la gran disputa es entre los peces gordos, los laboratorios internacionales que tienen grandes capacidades para patentar y para defender esas patentes con estudios de abogados, y los laboratorios locales que, mientras hay un montón de productos que no se patentan, pueden trabajar en el territorio con copias, ¿no? Yo sería un poco, matizaría eso porque eso es un poco la versión de los laboratorios internacionales. Es decir, acá el gran tema es que hay límites. Esto se utiliza, el tema de las patentes, muchas veces para realmente proteger la invención realizada, y muchas veces para competir deslealmente del mercado. Entonces, si no se es riguroso en ver que se patenta o no, le estoy dando privilegios a uno u otro. Pero ¿cuál sería un ejemplo típico de competencia desleal en materia de patentes? En determinado momento, una firma conocida, muchas décadas después de haber sido inventado, quiso repatentar la aspirina para uso cardiológico. A ver. Se entiende. Eso sería un ejemplo. No lo logró. No lo logró, pero... Porque están estos controles. Claro. Lo que quiero decir es un tema... No todo es novedad. No todo tiene altura inventiva y no todo tiene aplicación industrial. Entonces, por eso se necesita un control. Y por eso pasan normalmente por la primera propiedad industrial el 10% de las patentes que se presentan. Claro. Pero pregunto, si Uruguay adhiriese eventualmente al Tratado de Patentes, en última instancia, ¿no sería la Oficina de Propiedad Industrial de Uruguay la misma que hoy existe para analizar las patentes que se otorgan o que no, la que terminaría laudando sobre pedidos de patentes que se realizan en otros países y que de alguna manera queda automatizada la solicitud por haber adherido a ese Tratado de Patentes, no la aprobación? A ver, exacto, sí, por supuesto. ¿No? O sea, eso es cierto.
Pero en el escenario que nosotros tenemos actualmente, en un gobierno que le está diciendo la Dirección de Propiedad Industrial, usted tiene que aprobar en 60 días, a una Dirección de Propiedad Industrial que ha demostrado a lo largo de las décadas que no puede hacer eso, que no está capacitada para hacer eso, es, de alguna manera, abrir la puerta a que todo lo que de alguna manera se solicite bendito por OMPI, de alguna manera pase a estar registrado acá. Y que esa decisión se tome en 60 días. Y que por rechazo o por aprobación. Esa decisión se tome formalmente, sin los controles que tiene que tener. Y esto además no es un problema de una empresa que gane más o menos. En realidad, el monopolio o no sobre los productos medicinales tiene que ver con el precio del producto medicinal en el mercado. Yo no sé ahora con el problema argentino, que es difícil de determinar, pero Uruguay siempre fue el país de América Latina donde los productos farmacéuticos eran más baratos, ¿no? Es decir, y esto incide en el precio de los productos medicinales al público. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Vos decís que esto incide en los precios al público. El gran argumento que esgrimen algunos en contra de la adhesión al tratado es te lo pongo en los términos más sencillos posibles, ¿no? Al vos estar adherido al tratado y tener que cuidar mucho más el tema de las patentes, por lo tanto, las grandes empresas farmacéuticas van a estar mirando mucho más los medicamentos que circulan y la posibilidad de vos hacer copias, genéricos, etcétera. Lo que algunos dicen es, si nosotros adherimos a este tratado, un efecto que va a darse es que, por la mayor rigurosidad del control de las patentes, lo que va a terminar pasando es que los laboratorios van a subir el precio de los medicamentos al público. Sería algo así el argumento, ¿no? De que si adherís a este tratado, eventualmente lo que puede pasar es que el mercado uruguayo se vuelva un mercado donde los medicamentos cuesten más. ¿Vos qué opinión tenés con ese argumento? El tema, yo no soy economista, pero a pesar de que integro la Academia Nacional de Economía y Entonces tenés que opinar, estás obligado. Entonces, pero a ver, la ganancia del monopolista está siempre por encima del precio formado en un mercado de libre competencia, ¿no? Eso, digo, y la experiencia ha mostrado que cuando los productos salen de protección de las patentes, los precios del producto cae dramáticamente, ¿no? Entonces, hay un tema, o sea, a ver, el tema no es decir no debe existir patentes porque en última instancia la ciencia, la tecnología evolucionan en el mundo a través de las patentes, pero el tema es tener los controles adecuados para que nadie abuse de las patentes y que de alguna manera se preserve lo que ha sido históricamente en Uruguay, que es un criterio riguroso para evaluar el cumplimiento del alcance de la ley. Bien. Doctor Olivera, quedan muchas preguntas, no tenemos tiempo. Juega al bolso, se viene la transmisión de Nacional o de Peñarol, el doctor Olivera. De Nacional. Bueno, se tiene que grabar el partido, entonces no lo podemos robar más minutos. Pero bueno, este tema, por lo pronto ahora, la última información que tenemos es que Cabildo Abierto pidió que se vuelva en reserva a la comisión, así que se va a enfriar un poco el asunto y habrá más tiempo para seguir entrevistando diferentes posiciones al respecto. Quiero hacer una aclaración aparte de la nota del doctor Olivera, que vino a hablar justamente sobre estos aspectos del Tratado de Patentes, es que nos hicieron llegar desde la Asociación Nacional de Laboratorios una carta que está dirigida del Sol, al programa Fácil Desviarse, a partir de determinadas aclaraciones que es una respuesta, ¿no? Una carta respuesta con varias aclaraciones en relación a la nota que le hicimos aquí en el programa al director ejecutivo del Instituto Pasteur, Carlos Batianí, y al decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, justamente en el contexto de la suscripción o no al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Dice, en referencia a lo que se habló en ese programa, los invitados realizaron afirmaciones inexactas que inducen error y agravian a la industria nacional del medicamento. Se realizan afirmaciones temerarias, improcedentes y fuera de lugar. No es cierto que la calidad del producto no está controlada y no está garantizada, como se dijo, ni que el médico no sabe del medicamento que receta,
como se dijo, muy por el contrario, los productos están bien controlados, su calidad efectivamente garantizada y el profesional médico sabe muy bien lo que receta de acuerdo a su perspectiva terapéutica. Así arranca esta carta respuesta que nosotros vamos a subir después a nuestras redes sociales. La van a encontrar como un agregado más de toda esta discusión a la entrevista que recién le acabamos de realizar al doctor Olivera. Gracias por estos minutos en Fácil No, Express. un placer y a las órdenes. Chao. Muchas gracias. Es fácil desviarse.